cómo el lenguaje puede moldear, limitar o incluso destruir la capacidad de pensar libremente. Suena extremo, pero no es pura ficción, ¿sí o no? Lo importante es más bien centrarnos en que detrás de toda esta construcción del lenguaje, lo que realmente nos interesa es la dignidad de las personas. Si alguien, Mario, es no binario o transexual y prefiere identificarse como ella y no él o ella, es completamente ridículo, ¿sabes? La gente se burla de aquello que no entiende o que no conoce. Hola, hola, buenos días a todos, todas, todos. Hola Anita, hola Jonathan, hola Kate, ¿cómo están? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Anita, ¿cómo estás? Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar otra oportunidad con todas las personas que nos están viendo o nos están escuchando o han compartido este video. Estoy súper emocionada por este tema. La charla sobre cómo nos comunicamos las palabras, cuáles son las cositas estas que utilizamos, incluso en el lenguaje no verbal, que eso también es súper fundamental. Eh, para mí es un tema esencial. Creo que en las iglesias se da por sentado que hay una forma de comunicarse, ¿no? Desde lo social, desde lo que hemos aprendido en la educación, etcétera. Pero a veces uno no se detiene a pensar, es es súper importante hablar de cuáles palabras estamos utilizando, de cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos referimos a la divinidad e incluso cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas palabras que utilizamos? Cómo estamos, ¿cómo se dice esto? Reconociendo la dignidad y la divinidad que está en nosotros y en las otras personas. Entonces estoy muy contenta y emocionada. Toda una teóloga. Ay, sí. ¿Para qué? Pero sí. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos están viendo, pero pues aquí, buenos días. Bueno, no, buenas tardes. Muy feliz de estar con ustedes otra vez. Muy feliz de estar dialogando de este tema. Específicamente, este tema fue para mí mi centro de mi investigación teológica para mi maestría. Es algo que me interesa, siempre me ha interesado mucho, pero me interesó mucho más cuando tuve el choque cultural de vivir en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Boston, en Boston University, donde todo era como un lenguaje inclusivo y el lenguaje no solamente inclusivo, sino un lenguaje neutral sobre la divinidad. Y eso para mí fue como un choque cultural, porque en español todo tiene lectura de género. Bueno. Entonces, todo eso como que me hizo como un cortocircuito, pero en muy buen aspecto. Y entonces eso me llevó como que a hacer ese tipo de cuestionamiento que Ana María estaba haciendo, que cómo me refiero a la divinidad, cuál es la identidad de Dios, ¿verdad? Y la importancia del imaginario de la divinidad y cómo imaginamos la divinidad y el efecto que eso tiene en la cultura y en los andamiajes sociales, en las estructuras sociales que tenemos. Entonces, para mí ha sido siempre como, no siempre ha sido, sino desde que estaba en la maestría, este tema es como muy central y para mí como que la raíz de todo mal, en mi opinión. Entonces, ha sido como que es muy chévere poder estar aquí dialogando sobre esto, es muy chévere estar con ustedes nuevamente, es muy chévere, chévere. Gracias por incluirme como Tu ¿cómo token. es? No, El token. ¿Cómo se diría eso en español? token. El token de diversidad. Gracias. Demando que escuchemos Bad Bunny como introducción para la próxima. Creo que no podemos por los temas de derechos, pero en tu corazón. Ok. Por la mañana café y por la tarde ron. Salud, salud. Bueno, hola a todos, todas y todos. Qué gusto volver a estar con ustedes. Espero que o estén en su cama, súper cómodos, cómodas y cómodos viéndonos, o trotando, o lavando la losita, o lavando la ropa. Bueno, haciendo miles de cosas. Eso también nos conecta mucho con ustedes.
lo que les dé mejor, lo que les permita mejor tener atención a esto. Igual si quieren repetir está perfecto, maravilloso. Me alegra mucho estar compartiendo con ustedes, siento que este tema es de gran importancia, no solo para digamos que nuestros entornos, sino también para poder educar, porque siento que hay personas que no lo entienden y sería súper chévere que por medio de los que sí van adquiriendo como esta información, podamos comenzar como a trabajar. Es un tema como cultural que a veces como que limita y como que hay mucha resistencia a esto, pero sé que con paciencia, informándolo con mucho amor y también explicándolo, podemos llegar a ese objetivo, ser inclusivo de que se vuelva algo no normal, sino se vuelva algo típico, se vuelva algo cotidiano y también ayudemos a esas personas que no se sienten todavía muy cómodo con esto y con esa misma resistencia social, entonces chévere que podamos hablar y pues que otras puedan entender cómo se manejan estos lenguajes. Así es, me anima mucho este tema, me encanta estar al lado de ustedes compartiendo este tema. Siento que cuando se habla de lenguaje, de ciertas cosas, a veces se forman debates, pero siempre he pensado que más allá que debatir o tratar de traer argumentos para ver quién tiene la razón, lo importante es más bien centrarnos en que detrás de toda esta construcción del lenguaje, lo que realmente nos interesa es la dignidad de las personas. Y detrás de estos cambios y construcciones que se han hecho en el lenguaje, hay historias y realidades que nunca vamos a entender, o sea, porque no las atravesamos. Así. Y estos se tratan más bien de ponernos en el lugar del otro, de escuchar activamente, de ser sensibles, informarnos, conocer otras realidades y ahí el chip cambia. O sea, el secreto está en eso, como en mantener esa apertura porque no entiendo lo que está viendo el otro y pues en esa medida voy a abrazar eso que no entiendo y voy a tratar a esta persona como me está pidiendo que le trate porque es valioso y le da valor y le da dignidad. Entonces no es acá traer debates ahí y argumentos y burlarme, sino como, ok, más bien voy con mucho amor y respeto a escuchar esta realidad que yo no atravieso y que no entiendo. Después de eso, gracias por participar. Eso ha sido todo por esta vez. Ah, ya, listo. Oye, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo me acordó mucho de una frase que una vez le escuché a alguien que decía, la gente se burla de aquello que no entiende o que no conoce. Me gustó eso que dijiste. Claro, hay muchas realidades que no vamos a entender y eso es lo lindo de entender la divinidad como esto, mucho otro que no se escapa a nuestros límites y nuestras, ¿cómo se llama esto? Como estos, Concepciones. así, estos conceptos, pero ¿cómo es que decimos cuando uno es como cuadrado y tiene todo, esto es lo que es, ¿verdad? Pero toda esta diversidad que está en nosotros como humanos nos muestra también todo eso grande que es la divinidad también. Muchas gracias, Tiami. Wow. Entonces, bueno, con estas introducciones que hemos dado, ¿por qué creen que es importante detenernos en cómo nos relacionamos en las comunidades de fe y cómo nos referimos al otro, a la otra, cómo nos relacionamos con Dios y porque eso debería ser importante hablar? Yo creo que quiero comenzar por cómo la imagen de la divinidad. Yo creo que, sobre todo porque estamos hablando del contexto de comunidades de fe, la imagen de la divinidad, del imaginario de Dios, es importante porque confecciona o se posiciona como la base de todo lo que vamos a describir como bonito, perfecto, santo, pulcro. Entonces, hay unas teóricas muy importantes como Sally McFay y Elizabeth Johnson que hablaban, ¿verdad?, de esta construcción del imaginario de Dios como punto o lenguaje de Dios como punto de partida para construir sociedades equitativas. Porque el lenguaje
El lenguaje es importante porque la manera en la que nos comunicamos, de la manera en la que hablamos, pasa de ser un imaginario a una realidad. Construimos realidades desde nuestro imaginario. Así funciona, ¿verdad? Lo que nos imaginamos lo transportamos a la realidad. Y no es casualidad que vivamos en un mundo, en unas culturas, que donde se centraliza el poder se centraliza, o se beneficia más al hombre blanco con dinero que a la mujer trans, por ejemplo. O incluso, si lo vemos desde la perspectiva de Sally McFay, al ambiente. Porque lo que sucede es que, ¿verdad? Desde la colonización, Europa comienza a imaginarse a Dios blanco, ¿verdad? Y nos encanta hablar de el Jesús de Da Vinci, y hablamos, ¿verdad? De estas imágenes, de estos frescos que se crearon sobre Dios, sobre Jesús en la Capilla Sixtina. Todos se parecen, ¿verdad? Es un Dios blanco, hombre, masculino, blanco. Y porque se parece, ¿verdad? A ellos. Yo no estoy diciendo pues que está mal que ellos hayan visto a Jesús blanco. Pues esa es su realidad. Querían que Jesús se pareciera a ellos y está bien, está chévere. El problema es que se petrificó estas imágenes. Al petrificarse estas imágenes, cada vez que pensamos en Dios, lo pensamos de esa manera. Y para mí, un ejemplo que siempre doy es que cuando yo llegué a Boston University y se hablaba a Dios en lenguaje neutral, yo me pregunté, ¿cómo lo hago en español? ¿Cómo yo puedo hacer esa traducción neutral de Dios? Y todavía el movimiento de ella estaba iniciando. Entonces, yo le pregunté a mi abuela, ¿tú crees que Dios es hombre o mujer? Mi abuela me dijo, no, ninguna de las dos, porque Dios es espíritu. Y claro, si hay teólogos escuchando, van a decir, no, es la ontología, bla, bla, bla. No, whatever, ¿verdad? Al lenguaje de a pie. Mi abuela me dijo, Dios es espíritu. Entonces le dije, bueno, entonces puedo decir diosa. Y mi abuela cayó en crisis. ¿Qué te están enseñando en ese seminario? Me lo están corrompiendo a mi peladito. ¿Qué te están enseñando ahí? Señor, reprenda. Porque sí podemos, a mí me parece eso muy interesante, porque sí podemos concebir la naturaleza divina como fuera del género, pero no la podemos imaginar. O fuera nombrar. del género. O nombrar fuera del género. Es como crea una crisis que, dijo madre en lugar de padre. Ay, ¿qué es esto? ¿En qué iglesia estoy? ¿Me entiendes? No podemos sacar a Dios de esos imaginarios, imaginarlos, nombrarlos fuera de otros cuerpos. Y eso crea realidades favorecedoras de lo blanqueado. Cuando pensamos en lo bello, cuando pensamos en qué es lo lindo, ¿verdad? Pensamos la belleza desde el imaginario blanqueado. Hombre blanco, mujeres blancas, cuerpos esbeltos, porque, perdóname, si usted no tiene los abdominales que tiene Jesús en la cruz de una iglesia católica, o sea, ¿verdad? Es parte de cómo imaginamos lo bello, Jesús con sus ojos claros. Entonces, obviamente en nuestras sociedades, quien tiene ojos claros se sacó la lotería de la genética. Es favorecedor de lo masculino. Pues, obviamente nuestras realidades sociales favorecen lo masculino. Entonces, por eso yo siempre digo que la raíz del problema es la imagen de Dios. Imagínense por un momento si en lugar de haber sido colonizados por europeos, hubiésemos sido colonizados por cristianos del Congo, que se imaginaron a Dios negro. Entonces, o que hubiésemos sido colonizados por africanos del oeste de África que trajeron la religión Yoruba. Y en lugar de haber sido colonizados al cristianismo, fuimos colonizados a la religión Yoruba y el Dios, en el panteón Yoruba, la diosa más importante, ¿verdad? Lleva ya una de las diosas más importantes. Si imaginamos a Dios desde esa perspectiva, ¿verdad? La divinidad como femenina, negra. ¿Cuál sería
la sociedad en la que viviríamos. Así es. No, la verdad es que hay unas propuestas dentro de los autores que hablan sobre la decolonialidad con respecto al lenguaje, particularmente porque uno de sus mayores expositores, que es Walter Mignolo, él habla justamente, él es, ¿cómo es que se llama esta palabra? Las personas que estudian los lenguajes. Lingüista. Lingüista, gracias. Em, y como él es lingüista, él parte desde las definiciones. Entonces, él parte de cuáles son las definiciones y cuáles son los objetos o las personas definidos. Yo estoy tratando de explicar esto de la forma más sencilla que puedo, que ha sido la forma en la que yo lo he entendido. Y seguramente habrá personas allí que son expertas y me van a decir, esas no son las palabras específicas, pero quiero que lo hagamos como una charla en comunidad. Y él decía que cuando nosotros estamos hablando de los significados o cuáles son las definiciones que nosotros atribuimos, y cuando nosotros tenemos las personas que han sido definidas o las cosas que han sido definidas, nosotros estamos hablando desde una perspectiva geopolítica. Es decir, nosotros estamos hablando desde un punto geográfico y estamos hablando desde una cantidad de cosmovisiones. Y las personas que estamos definiendo y las cosas que estamos definiendo, les estamos atribuyendo también un lugar y una descripción de quiénes son. Y esto es súper interesante porque como tú estás mencionando el tema de lo que pasó con todo el tema de la colonialidad, de la colonización europea, ahora la colonialidad, se hablaba y se sigue hablando en estos términos. Entonces tú decías, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido colonizados por otro tipo de fuerza? Tendríamos otras formas de ver el mundo. Y eso más o menos es lo que dice él. Cuando se ha establecido estas estructuras, más bien, no estructuras, no, sino estas definiciones específicas o marcadores que definen a las personas. Por ejemplo, una persona blanca es una persona superior. El conocimiento europeo es superior. Es superior. La razón o la teología cristiana son superiores a cualquier otra forma de religión o cualquier otra forma de razón, dice él. Ya estás estableciendo una jerarquía de quien está en la parte de esta pirámide, en la parte más alta de la pirámide y quienes están por debajo y por lo tanto se vuelven subalternos o están determinados por estas definiciones que están haciendo. Y esta es mi forma más sencilla de explicarlo porque la verdad, si ustedes se animan a leer ese señor, es muy difícil de leer. Pero entonces aquí ocurre una cosa muy interesante. Dice él, cuando desde la colonización se determinan este tipo de pirámides, ¿no? De quiénes son y cómo deben operar, porque no solamente se define a estas personas como inferiores, dice él, su conocimiento, su capacidad cognitiva, su capacidad de moverse en el mundo, su adultez, o se define a través del género, a través de la raza, a través de la clase, ¿verdad? No solamente uno está estableciendo estas formas estructurales, sino que le estás dando a estas personas cosas o contextos, porque también incluye los contextos, les estás atribuyendo como un libreto. Esto es quién eres tú y así es como tú te debes comportar en el mundo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que tenemos en la punta de la pirámide cuando ocurrió todo el tema de la colonización y es más fácil utilizar el ejemplo histórico porque creo que todos lo tenemos muy presente. Y nos sirve para luego revisar qué ha seguido pasando de ahí en adelante. Cuando teníamos todo el tema de la colonización, si nosotros vemos los textos de las personas que vinieron a colonizar lo que ahora se llama la región de Latinoamérica o los Estados Unidos o Canadá, cuando ustedes ven los escritos, hablan de, por ejemplo, de las personas indígenas como bárbaros, que se comportan como niños salvajes, que son personas que necesitan ser evangelizadas porque no han conocido el verdadero
evangelio, es decir, no solamente se crean las estructuras desde el punto de vista político, social, educativo, sino que el lenguaje en sí mismo se vuelve la estructura, una estructura más que sostiene todo este andamiaje que sigue manteniendo hasta el día de hoy unas diferencias entre muchas otras personas. Y se define entonces lo que es normal, lo que es bueno, lo que está completo y todo aquello que no, incluyendo la naturaleza, incluyendo lo que se llama el sur, incluyendo, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo algunos temas que tienen que ver con el tema del clima. ¿Cuáles climas crean las condiciones para que las personas sean más desarrolladas o tengan más inteligencia que otras zonas climáticas? Entonces, de esto hay mucho para hablar. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante? Y aquí es donde viene una de las propuestas de Walter Mignolo que yo creo que son fundamentales. Él nos dice, nosotros tenemos que desobedecer esto. Hay que desobedecer esto, porque esto fue impuesto a nosotros. Y nosotros tenemos toda la capacidad, a pesar de que nos han dicho toda la vida esto y por siglos nos han dicho esto, nosotros tenemos toda la capacidad y el conocimiento y nuestras tradiciones son tan importantes que tenemos en nosotros la posibilidad de cuestionar esto y crear nuevas formas epistemológicas que transformen no solamente el lenguaje, sino que va a transformar socialmente, bueno, al menos así como la visión que él tiene, puede transformar socialmente para que nos dirijamos a este pluriverso. Entonces, esos son mis 2 centavos sobre tu pregunta. Bueno, pues siento también que dentro de esta parte estaba revisando un poquito lo que estaba mencionando Jonathan y estaba pensando que muchas veces, o algo que me ha impactado a mí con el tema pues de lenguaje, cómo se afirman o se identifican a otras personas. Respecto a eso, he visto como muchos temas, justamente esta semana vi un tema para darles contexto, donde alguien me preguntaba como que era muy difícil y que rechazaba el tema de hablar el lenguaje inclusivo porque creía que eso no estaba pues dentro de nuestro castellano y pues que porque aceptaban un tema que no, bla, 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 entonces era como, y estaba investigando ahorita y es que realmente para nosotros, ¿no? Para la RAE, no es un sistema que diga absolutamente la verdad, lo que está ahí, inamovible, inmodificable, sino es un sistema que se va adaptando pues a los cambios culturales. Entonces, eso me da un poco más pues, de visión frente a eso, porque hay gente que se apega muchísimo a ese concepto de si no está ahí, entonces no lo nombro, y les cuesta mucho. Y es también como, es una pregunta que se me ocurre a mí, es cómo abordar el tema con personas como tan heteropatriarcales o tan pegadas pues a la norma, en este caso de una RAE pues, que nos ofrece otros servicios diferentes. Y me sale algo muy bonito, es que no solamente el tema del lenguaje inclusivo para la comunidad LGBTIQ+, sino para otras comunidades. Y muy lindo que encontrar algo sobre el lenguaje inclusivo para las comunidades con ciertas discapacidades para la parte de la vejez, para las neurodivergencias, enfermedades mentales, y estaba viendo unos términos supremamente rudos y hostiles que se manejaban antes para cada segmento que les acabo de mencionar, incluso para la niñez, que me parece como súper hermoso que eso ha hecho también que la gente, aún teniendo una limitación frente, digamos, en el tema de discapacidades, que me pareció muy, muy fuerte lo que leía, ya es algo más amigable y se puede, digamos, que tener una vivencia para esas personas mucho más bonita, mucho más en amor y entender que no es algo que la define no completamente, pero que sí de manera digna se le puede llamar. Entonces me impacta mucho el cómo te refieres a las personas o las situaciones, cambia completamente el entorno de esa persona o de lo que se iba. Entonces, recuerdo mucho que esta persona, yo le respondí, es que tú no tienes que como hablarle a esa persona sobre lo que se supone o lo correcto la sociedad se va a nombrar, sino sobre el amor, o sea, cómo esa persona se siente, cómo le nombres, ¿sí? Entonces, algo muy curioso en mi trabajo y es que todo el mundo se habla por apodos y no es porque tú quieras, o sea, le imponen apodos a la gente horribles. Entonces recuerdo mucho que él se reía y decía, ay, a mí me llaman así, me tienen un apodo así. Y recuerdo mucho que lo hizo con mucho dolor, o sea, como, me río, pero esa cara de me duele porque siento que me está tocando
cosas internas muy duras. Y siento que eso mismo también pasa cuando no nombramos a las personas como quieren ser llamadas, como quieren sentirse. Recuerdo mucho que cuando era pequeña, mi abuela por parte de papá no le gustaba que le dijera abuela. Y yo cuando era niña yo no entendía por qué no le gustaba. Desde que como que le dijeran nana, otra cosa diferente. Y yo decía, pero ¿por qué será? Bueno, y todos nos acomodamos a eso y nos da mucho miedo decir la abuela. Sí, y yo crecí y me di cuenta que era un tema más como enfrentar la vejez para ella. O sea, fue muy duro. Y entonces ya desde que lo entendí, yo decía, bueno, lo entiendo y lo tomo como un acto de amor para ella de no decirle abuela, sino otras palabras diferentes que también la afirman y se sienta amada. Entonces, cuando conoces la realidad de esa persona y entiendes por qué esa persona quiere que tú la llames o la nombres de una manera, no es como una moda, porque también se ve que ahora la lengua inclusive es una moda, es más cómo reconozco a esa persona y cómo le muestro mi amor. O sea, no es como ahora yo tengo que hacerlo para mí, hablar mi lengua inclusive para mí, sino para amar al otro, para decirle, oye, te respeto, te afirmo, y sé que te sientes amado, amado, amade con esto que te estoy contando, diciendo. Y paulatinamente, pues la persona va entendiendo esto y es súper bonito como cuando tienen apertura, con mucho respeto lo van diciendo y se equivocan y es válido, para que vayan como tomando ese ritmo de hay otras maneras diferentes de llamar a las personas. Entonces, siento que desde ese contexto es muy, muy importante para mí interiorizar y ver cuál es la realidad de cada quien. Es como, eso es extraño, o sea, es extraño, ¿no? Lo que decía Ana o lo que decía yo. Es extraño, no lo comparto, me burlo, pero entonces, ¿por qué existe esto? O sea, porque ahora hay un nuevo lenguaje. Leí acá algo muy curioso y es que en la RAE antes selfie o computadora no se usaba, por ejemplo. Y es algo que se ha venido adaptando, pues porque la usamos, es una necesidad. O sea, ¿cómo repetir la palabra selfie si es que se llama selfie? O sea, ¿cómo más? Autorretrato. Autorretrato. Vamos a tomarnos un autorretrato, sí, o sea, cosas así por el estilo, como las facilidades del lenguaje. Entonces, siento que también tenemos un reto y también tenemos la pregunta de cómo tratar a esas personas que dicen que dañamos, insultamos, destruimos el lenguaje y la RAE y no sé qué más vainas, que realmente lo que hace es como cortar puentes y generar muros para temas de comunicación. Y que muy bonito que otras personas digan como, ay, qué lindo, ahora entiendo por qué esta persona quiere que la trate así súper bonito. Entonces, dejo ahí como ese pequeñito aporte. Gracias. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. En mi caso, pues sí, fue, fue liberador la primera vez que llegué a una comunidad en la que había un lenguaje inclusivo, un lenguaje neutral para Dios, en el que incluso en ese espacio compartía con una persona, una mujer de Estados Unidos, que le chocaba mucho cuando leíamos de pronto el Salmo responsorial, ver todo el tiempo la palabra Señor, porque ella había crecido y había aprendido como que el Lord no tenía género y era como, pero ¿por qué dicen el Señor? No le cabía en la cabeza y para mí fue muy hermoso ir aprendiendo sobre esto y decir, bueno, sí, es que yo puedo, o sea, Dios se hace para mí lo que yo necesito en el momento. Y si yo necesito en ese momento una mujer que me abrace, que me cuide, con la que me sienta identificada, que me dice que me entiende en mis realidades, yo puedo nombrar a Dios como diosa. La divinidad puede tomar esa imagen que yo necesito para la situación que estoy viviendo, para lo que necesito. Es como que eso me rompió la cabeza, pero a la vez me dio mucha paz, como mucha tranquilidad de desprenderme de ese Dios blanco, barbudo, castigador, bravo, que estaba por allá lejos. Eh, entonces, de hecho, también sí, creo que la primera vez que yo me enfrenté a esto fue cuando vi la película La Cabaña o cuando leí el libro de La Cabaña y veía a Dios como una mujer negra, hermosa. Para mí fue hermoso, o sea, para mí también eso fue muy bello. Creo que ese Dios sí es el que camina con nosotros, nosotras y nosotros y entiende nuestras realidades. Y yo creo que por eso es importante
empezar a cambiar esa forma en que nos comunicamos a Dios, porque también le da apertura a otras de entender, ok, wow, este Dios, soy una persona trans, podría decir, soy como o una persona que se declara no binaria o que no tiene un género, podría decir, yo soy la imagen de Dios, de un Dios que no tiene género, de un Dios que, de un Dios que transiciona, porque si creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, o es género fluido, o es trans, o es no binario, y al no encajar en esas ideas binarias del género, ya le dan una apertura y un abrazo enorme a quienes viven y se sienten más cómodos sin una idea binaria del género. Entonces, es ese abrazo, esto que rompe del Dios allá lejos, esto del lenguaje con Dios lo acerca totalmente. Y Bueno, en cuanto a cómo comunicarnos al otro, como les decía, para mí es un tema de la dignidad, el valor y las realidades de los otros. Ujú. Y pues en cuanto a lo que decía Kate, sí, yo creo que se nos ha olvidado que nosotros creamos el lenguaje y el lenguaje no nos moldea. Nosotros como sociedad evolucionamos y creamos el lenguaje. Y también siento que el lenguaje es importante porque es importante nombrar las cosas, es importante, sí, porque pues quienes de pronto escuchen por primera vez o algo y digan, bueno, qué necesidad de hola a todos, todo esto, es porque es importante nombrar y validar que es que existen otras realidades y que hay alguien del otro lado que se siente mejor si le llaman otro, porque, y lo puedo decir por mi experiencia propia, eh, estar en ambientes en el que solo habían mujeres y de un momento a otro llegar un hombre y que por solo este hombre estar ahí presente me traten como hombre todo el tiempo y muchachos vengan y gracias chicos por lo que han hecho, para mí era como, pero si él es minoría, pues ya por mayoría díganos ellas y ya cambiar mis artículos. Si esto no fuera importante, imagínense que cuando recibimos un certificado profesional al graduarnos, imagínense los hombres por un mérito que su certificado lo impriman como médica. Así, felicitaciones a la médica Guillermo Pérez. Yo estoy seguro, hombre que me está escuchando, que usted va a querer que le cambien su certificado. Obvio. Va a ver A los hombres no les Corriendo. gusta, a los hombres no les gusta el tema, a muchos hombres no les gusta el tema de los pronombres hasta que alguien les trata con un pronombre distinto. Les lacera su masculinidad. Así es. Oye, pero sí, hay algo que tú dijiste que me pareció muy lindo acerca de ver a Dios a través de estas realidades que no son normativas, ¿verdad? Y me gustó, y lo quiero vincular con lo que Kate estaba diciendo con respecto también al lenguaje inclusivo, por ejemplo, desde las discapacidades. Y estaba pensando qué lindo poder pensarse en la divinidad también desde la discapacidad. Un Dios que no puede ver, un Dios que no puede caminar, un Dios que está enfermo, porque creo que también siempre nos estamos imaginando a Dios como 100%, es este concepto que también tenemos sobre qué es lo perfecto y lo que está completo. Y cualquier otra cosa que está por fuera de ahí, pues es incompleto, no está terminado o necesita sanar. Y me pareció muy lindo porque me estaba pensando cómo sería un Dios que tuviera TDAH. ¿Cómo sería un Dios o una diosa que tenga, qué sé yo, dislexia? Y entonces cuando está dando sus libros sagrados nos confunde las palabras. ¿Verdad? No sé, como me pareció muy lindo pensarnos el lenguaje inclusivo cuando nos referimos a la divinidad también para deconstruir estas ideas que tenemos sobre perfección, sobre completitud, sobre todo esto, porque veámoslo, ¿no? Eso tiene muchísimas repercusiones, por ejemplo, cuando las personas llegan con algún tipo de neurodivergencia o tienen algún trastorno mental o alguna enfermedad mental. eh,
creo que en las iglesias siempre está esta idea de que hay que sanar, sanar, sanar. Ay, no, no, es este problema que tú tienes, hay que sanarlo. Y a veces no podemos concebir que la espiritualidad también se puede vivir desde la imperfección y desde, entre comillas, imperfección, porque esto no significa que la persona sea imperfecta, simplemente es distinta. Vive una realidad distinta con la que algunas veces tienen que lidiar de manera crónica y otras veces no. Esto es algo muy complejo. Pero qué lindo cuando uno piensa, por ejemplo, en Jesús, en el Jesús que, por ejemplo, tuvo hambre, en el Jesús que iba al baño, que a veces a la gente se le olvida que piensan que Jesús levitaba todo el tiempo, pero también pensarnos cómo sería un Dios que tiene depresión, ¿no? ¿Cómo sería un Dios que Que tiene debe estar bien ansiedad? deprimido, que debe estar bien deprimido cada vez que mira a la tierra. No, y pues es que sí, Jesús, o sea, pensamos un momento que Jesús en un momento sudó gotas de sangre, y para que tú llegues físicamente a sudar gotas de sangre es porque estás en un estado de ansiedad y terror y pánico. O sea, él tuvo que haber vivido un ataque de pánico muy fuerte en ese momento, en que le dice, a ver si puedes pasar de mí esta copa, porque estaba de verdad. Eso es muy interesante porque creo que la divinidad insiste en estar, en acercarse a la humanidad. La divinidad constantemente insiste en esa relación. Entonces, así como me relaciono con otro, también, y parto de la premisa de este asunto cuando estábamos hablando del lenguaje inclusivo, escuchaba a Kate y a Xiomi también, y esta necesidad de centrar el lenguaje inclusivo en el otro. Porque el lenguaje, las personas que se oponen al lenguaje inclusivo siempre tienen una excusa. Y la excusa siempre parte del yo. Del yo. Me incomoda decir ella. Me incomoda decir ellos, ellas, ellas. Porque es que hay que simplificar el lenguaje. O no, eso destruye el lenguaje. ¿O cuál es? O lo simplifico o lo destruyo. Lo hago más complejo. ¿Cuál es el? Entonces, cuando se acaba las excusas para no decir, es que, pues, la verdad, me siento incómodo o incómoda, pues van a la Real Academia Española. Que la Real Academia Española dice que a mí, o sea, perdónenme, yo soy puertorriqueño, yo sé que ustedes, los colombianos, piensan que ustedes hablan el mejor español del mundo, pero Bueno, como persona puertorriqueña, yo sé que nuestro español es bastante creativo. Y la Real Academia Española no reconoce o no reconocía muchísimas palabras de la cultura puertorriqueña hasta que los reggaetoneros, especialmente en el presente con el fenómeno Bad Bunny, entraron en escena y empezaron a añadir palabras al vocabulario popular que ahora está en la Real Academia Española. y sabes que eso me parece muy interesante lo de la academia, porque todavía sigue siendo un rezago de la colonialidad. O sea, nosotros nos separamos de España hace más de 200 años. ¿Por ¿Qué qué seguimos importa? buscando Claro, la cuál es, validación cuál es el verdadero español y el verdadero español? ¿Quiénes son los que están definiendo? Yo no sé si alguna vez ustedes han chequeado quiénes han hecho parte de la Real Academia Española, pero adivinen qué tipo de personas son. Hombres blancos. Díganos. O que imposible. Oh, no puede ser. No todos Yo todos quedamos, fingimos sorpresa. yo quería añadir este asunto del diseño original y la imagen de Dios, porque el diseño original es esta idea de la imagen de Dios, ser imagen de Dios, ser imagen. Entonces, si en el lenguaje inclusivo entró al otro, como el otro quiere que le trate, ¿por qué no nos preguntamos cómo quisiera Dios salir del closet? ¿Cuál es la identidad de Dios? ¿Cómo quisiera Dios que hablemos de Dios? Y para mí eso es una pregunta teológica, teológica, porque estoy tratando de entender la naturaleza de Dios. Bien importante. ¿Cómo Dios quiere que hable de Dios? ¿Cuáles son los pronombres de Dios? Entonces, vamos a pensar un poquito rapidito en la identidad de la divinidad. Si pensamos que Dios es creador, creadora, entonces crea a la humanidad a imagen y semejanza
Y cuando yo miro la humanidad entonces refleja la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Cuando yo miro la humanidad, lo primero que tengo que entender, ¿verdad? O lo primero que debo notar es diversidad de color de piel, diversidad de texturas del pelo, diversidad de formas del cuerpo, diversidades en formas. Entonces, la divinidad es diversa. Si entiendo la divinidad, si me muevo al género, al género, pues mínimo tengo que entender la divinidad mínimo en el binarismo, él y ella. Pero luego tengo las personas trans y luego tengo la existencia de personas no binarias. Eso me tiene que llevar a pensar, entonces, si son imagen y semejanza de Dios. Ah, no, pero no está en la Biblia. No, pues vamos entonces a la Biblia y veamos cómo Pablo se refiere a la divinidad, al Adán, a Jesús como el nuevo Adán. Y cuando Pablo habla de Jesús como nuevo Adán, Pablo está hablando de un ser andrógeno. Entonces, porque desde la perspectiva de rabínica del siglo I, la criatura creada por Dios, ese Adán, ese primer ser humano, era andrógeno y Dios lo separa para crear diversos géneros. Entonces, Dios es andrógeno. Entonces, si pienso de esta manera, los pronombres de Dios son ella. Dios es ella. Dios es ella porque Dios es marica. Dios es ella. Es una divinidad que no está dentro del binarismo, que actúa, se actúa dentro, pero que sale del binarismo. Entonces, el lenguaje inclusivo para Dios también debe ser un acto de respetar cómo la divinidad quiere ser presentada en el mundo. Y yo no tengo problema con que usted vea a Dios como padre. El problema está en la petrificación de las imágenes de Dios. Y ahí es donde entra la teología metafórica. Hay que pensar a Dios fuera de las imágenes androcéntricas también, porque Dios es un cóndor. Protejamos a los cóndores. Dios es un coquí en Puerto Rico, pues protejamos a los coquíes. Dios es las montañas de los Andes, protejamos al medio ambiente porque el medio ambiente también es imagen y semejanza de Dios. Entonces, sí, hay que sacar a Dios de las petrificaciones. No hay problema con que lo vea como padre y si usted lo quiere seguir viendo como blanco, no hay problema, pero ¿cuál es el problema con ver a Dios como mujer trans? ¿Cuál es el problema con ver a Dios en cuerpo no binario? Pues entendamos a Dios. Yo creo que ahí está, para mí el punto de partida es entender a Dios como un ella. Ella, Dios, ella quien es, ella que actúa dentro y fuera de los géneros binarios, ella que es a todo amor, por lo tanto su amor es indefinible, su género es indefinible, su naturaleza es indefinible. Pues si queremos entender un poquito más la imagen y semejanza de Dios, sentémonos a hablar con personas pansexuales, sentémonos a hablar con personas no binarias para entender cómo funciona su ¿verdad? Cómo son ellas, para entender quién es Dios. Yo creo que y esa es para mí, el punto de partida del imaginarnos a Dios para poder construir sociedades donde la Real Academia Española nos vale ver. La Real Academia Española nos vale madre porque pues está mal también. A lo mejor Pues la Real Academia me vale. Ah, no, 3. tampoco. 3. Me vale 3 porque, pues, así es, y ya. O sea, yo creo que es momento de salir de las excusas y de centrar a las personas minorizadas a la mayoría global en nuestras conversaciones y aceptar que como Dios quiere revelarse en el mundo todos los días. Sí, yo creo que también, también hay una cosa bien importante ahí que yo creo que es importante nombrarla y tiene que ver con el hecho de que no solamente la blanquitud, la masculinidad, el tema de la clase, el tema de la capacidad física o intelectual, entre muchos otros marcadores se han establecido, ¿no? Como los, perdón,
como las características específicas de lo que es lo normal, lo completo, lo perfecto. Eh, y que es importante que nos cuestionemos, es importante que nos cuestionemos esas categorías y veamos, obviamente, que por fuera de esas categorías existe una gran diversidad de personas, de la naturaleza, etcétera, sino que el cristianismo también se ha establecido como el centro de nuestras concepciones sobre la divinidad, sobre la fe, sobre la completitud. Claro, inicialmente es la teología cristiana la que nosotros recibimos dentro de todo el proceso de colonización. Luego se transforma lo que tiene que ver con todo el tema de la razón, del pensamiento científico, que también está centrado en lo europeo, pero sigue teniendo su base de pensamiento, su base ética, su perspectiva de la vida a través de los lentes del cristianismo. Y aquí yo quiero añadir una cosa más. Creo que parte del repensarnos, de tener esta rebeldía epistemológica, de rebelarnos contra aquello que ha sido normativo, incluye el pensar o de construir la idea de que el cristianismo es la religión y es la única religión que las personas deben seguir. Que esta es la única religión que debe ser enseñada, que la religión debe volver a los colegios, que la religión cristiana debe volver a los colegios, que la Biblia es el único libro santo, que esta idea que nosotros tenemos de un solo Dios, de la divinidad como solo una persona, también es algo que sería importante cuestionar. Y estoy haciendo aquí votando estas cositas que obviamente muchas otras personas lo han nombrado antes que yo. Quisiera que esta fuera Nos mi van a idea, pero no cancelar. es. Dime, Nos van a cancelar. nos van a cancelar. Pero la idea está en que hay muchísimas espiritualidades, hay muchísimas formas de la divinidad. Y particularmente a mí me parece muy importante, o me ha parecido muy importante, el reconocer que la divinidad también se manifiesta de distintas formas. Y esto ocurre en muchísimas religiones. Y esto, personalmente, esta es una de las cosas muy importantes por las cuales para mí ha sido mucho más fácil conciliar la idea de que Dios puede tener tantas identidades. Por ejemplo, yo tomé un curso en las religiones de la diáspora, religiones yorubas de la diáspora, hace un par de años. Y una de las cosas interesantes era ver cómo la divinidad se expresaba en distintas personas que son los orishas. No soy experta en el tema, ni mucho menos, entonces voy a hablar desde lo poco que conozco. Y entonces, por ejemplo, hay una divinidad, o más bien un orisha, porque es una expresión de la divinidad que está en el mar. Y hay otra que está en los ríos, y hay otra que está en la guerra. Y cada una de estas expresiones tiene sus propias falencias, que eso me parece muy chévere. O sea, esta es la diosa que se le salta el taco y se enoja con todo el mundo, y es que este cerca paga los platos, porque refleja muchísimo la realidad humana. Hay gente que cuando se enoja uno solo, bueno, con permisito me voy, ¿verdad? Pero también está esta otra diosa que le gusta salir y bailar y pasarla rico, porque también eso es otro aspecto de nuestra vida. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Claro, si nosotros hemos querido seguir el camino de la cristiandad, chévere, porque si es una decisión que nosotros hemos tomado luego de cuestionarnos muchas cosas y decimos, sí, me gusta el cristianismo y es chévere, es también reconocer que el cristianismo es una más de muchas religiones. Y que también tiene ese aspecto, perdóname que te interrumpa, también tiene ese aspecto porque el cristianismo que nace del judaísmo, en el judaísmo antiguo, Dios tenía varios nombres y cada nombre que tenía Dios, Elohim, Adonai. Nos metamos con el tema de Yahvé,
Todo el es concilio de Yahvé. dioses, que de ahí Todo- hay para hablar. Dios tenía hasta esposa en algunas partes de alguna Pues, cultura judía. porque la Entonces, Biblia lo prohíbe tanto que sean politeístas, porque eran politeístas. claro, entonces Dios tenía varias, igual que en el Yoruba, Dios, la divinidad tenía distintas formas de manifestarse y cómo se manifestaba. Si Dios se manifestó a través de un carro hablándome, el Dios del carro. Dios se manifestó en un semáforo, el Dios del semáforo. Dios se manifestó a través del iPhone, el Dios del iPhone. Entonces, pues Dios tenía nombre de acuerdo a la manera en la que se manifestaba. De nuevo, Dios es ella. Sí, no, pero entonces solo quería terminar diciendo que creo que parte de este cuestionamiento que nos estamos haciendo sobre sobre el lenguaje y sobre cómo estamos viendo también es cuestionar el cristianismo como el centro y como la única religión que realmente nos lleva a la divinidad. Porque definitivamente hay muchísimas manifestaciones espirituales y religiosas que también nos acercan a la divinidad y hay muchísimos caminos. Que nosotros escojamos bueno, pues ahí ya se nos volvió nuestro camino. Pero eso no significa que otras personas deban seguirlo y que si no lo hacen están perdidas o están muertas, no, porque el Dios, el Espíritu Santo, la divinidad se ha manifestado a muchos, de muchas maneras. Y bueno, ¿cuál creen que sería el horizonte ético del uso del lenguaje? ¿Cómo nos comunicamos con Dios y con el otro? ¿Cuál sería esa propuesta muy resumida que podrían darnos para ir cerrando este espacio? Para mí empieza con como decía Kate, centrando al otro. No es lo que me parece cómodo a mí. Eh, y entendiendo que no hay universalidad, sino pluralidad. Y celebrando esa pluralidad comienza con nombrar la existencia de esa pluralidad en nuestros medios. En temas teológicos, petrificar la imagen de Dios es idolatría y deberíamos verlo a tal cual. Es una forma de idolatría. Si yo no puedo ver a Dios fuera del cuerpo masculino, entonces ¿estoy adorando a Dios o estoy adorando el cuerpo masculino? Problematizar, entender que tenemos un problema. Y para mí, una de las cosas, así como mi abuela, cuando hablé con mi abuela y ella no podía no podía decirle Dios a porque era pecado, cuando yo viví en Colombia, en Bogotá, a mí me pareció tan interesante escuchar, nunca lo había visto en mi vida, pero escuché una vez a una señora decir, ay, este indio. Y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo que este indio? Y ahí fue que aprendí que indio en Colombia, por ejemplo, es un insulto que se utiliza a personas que o tienen baja escolaridad o de bajos recursos o se describe como algo feo. En Puerto Rico es a la negritud, porque en Puerto Rico pues no tuvimos, no tenemos en el presente herencias visibles de comunidades indígenas porque fueron asesinadas diezmadas por los españoles, antes de que Bartolomé de las Casas dijera, yo creo que sí, que las personas indígenas los indios tienen alma, dejemos de matarlos. Pero ya cuando Bartolomé de las Casas tuvo esa idea teológica, ya habían diezmado toda la comunidad indígena. Para nosotros en Puerto Rico es la negritud, pero verlo en Colombia, este asunto de utilizar indio como un insulto para otro, para describir algo que está por debajo, algo que está menos, y lo mismo en la comunidad LGBT, la palabra loca, esta loca, la pasiva, para insultar lo femenino, ¿verdad? Hay que ver cómo en nuestro lenguaje traemos estas microagresiones que son producto de la colonialidad, aceptar que lo estamos haciendo mal y corregirlo, aun cuando no sea incómodo, aun cuando me cueste un poquito más de trabajo decir otras, hacer el trabajo intencional de nombrar la pluralidad, porque la pluridiversidad es de Dios. Esa es la imagen perfecta de Dios. La imagen de Dios es pluridiversa porque Dios es pluridiverso, porque Dios no es cristiano, Dios no es judío, Dios no es
africano, Dios es todo. Entonces, pues desde esa perspectiva, si lo estamos haciendo en una comunidad de fe, tenemos la responsabilidad con la divinidad de hacer ese trabajo. Yo creo que mi propuesta sería que tengamos esa desobediencia, que seamos rebeldes, que si ha habido una, ¿cómo se llama esto? Que si ha habido un libreto impuesto sobre nosotras, nosotres, nosotros, que digamos no voy a hacer caso, voy a desobedecer, esto no es para mí. Y con el horizonte ético de la dignidad de las otras personas, pero también de aquellos que no son personas. Y también descentralizar el poder, comenzar a ver dónde están estos centros de poder, como lo mencionaba anteriormente. Solamente la gente, los filósofos hombres blancos son los únicos. La forma de pensarse la vida es solo esta, que la academia blanca me está diciendo que es solamente este Dios que el cristianismo me está enseñando. Descentralizar, que todo esto es como un centro de poder, es como, pero no es como que tengan el poder eternamente. Nosotros tenemos la posibilidad de transformar eso, así sea en nuestras relaciones cotidianas. Creo que desde ahí empiezan. Bueno, yo también pienso que la tarea también está en insistir, o sea, mantenerse como en seguir insistiendo con este tema del lenguaje inclusivo y como de hacer un ejercicio como diario de mirar a ver qué está pasando conmigo respecto a eso y también cómo lo afronto con las personas afuera, porque sé que es muy, y más que todo como en el entorno así muy heteropatriarcal, que es tan complicado, tan rígido. Siento que hay una labor muy importante, una profesión muy importante que es el incomodar. Es una tarea encantadora, fascinante y necesaria socialmente. O sea, generar esa incomodidad, seguir manteniéndose en eso, porque eso finalmente es lo que a lo largo del tiempo y la historia, pues, ha generado cambios. O sea, a veces un poquito forzados que tarde o temprano se vienen como reacomodando y la gente es como, ok, bueno, ya, o sea, hacía mucho drama por algo que realmente, pues, sí. Entonces, siento que la tarea de incomodar es importante frente a estas dinámicas a veces de poder tan atornilladas que cuestan tanto. Es la única forma a veces, hay que mantenerse y como dejar ese legado de miedo también que nos han dejado socialmente de, bueno, pues si no se puede, bueno, entonces está bien, dime, pues dime todos, bueno, está bien, dime ella, dime él, porque pues bueno, no, o sea, incomodo, o me mantengo en lo que hay y tarde o temprano afloja porque afloja ese tema, entonces porque es una tarea muy importante. Sí. Pasen el plato de la ofrenda, el plato de la ofrenda. Por favor, que no suenen, que la ofrenda no puede sonar, por favor. No, porque a Dios no le gusta el ruido. No, que solo suene en la tarjeta cuando haga el link, que ya pasó el... Ay, muchas gracias. Creo que sí es importante seguir resistiendo, seguir evaluándose, autoevaluándonos en esos dichos que hemos normalizado y que están diciendo del otro, de la otra, que sí, esos dichos que usamos, esas palabras que usamos para insultar, que están revelando y a quién podrían estar insultando. Ujú. ¿Cómo nos hablamos? Hablémonos bonito y hablemosle bonito al otro, a la otra. Y nada, muchas gracias por este espacio. Un abrazo a todos, todas y Gracias. todos quienes nos- Gracias. Muchas gracias.